Dice el versículo 14 así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Quería también leer este versículo en la versión Dios habla hoy, que dice: y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. El hecho que vemos aquí es que, lo hemos dicho ya montones de veces, que Pablo está preso, ¿cierto? El apóstol Pablo sufrió la prisión producto de la persecución de sus hermanos judíos, los judaizantes, ¿cierto?, en Jerusalén, y de Jerusalén luego llega a Roma, donde lo vemos aquí escribiendo esta carta. Y el hecho de que Pablo esté preso ha hecho dos cosas. Una que es hablar la palabra, ¿cierto? Que vemos en el versículo que dice: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero cuando dice cobrando ánimo, ¿los hermanos que estaban en Roma acaso no predicaban el Evangelio? ¿Qué quiere decir con esto que estén cobrando ánimo? ¿Acaso ellos no aprovechaban la oportunidad de hablar? Por favor, si me puede acompañar, Pastor Juan, a Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Lo leo? Sí. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí tenemos que los hermanos, ¿cierto? Se divulga la fe de ellos por todo el mundo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, están cobrando ánimo los hermanos que están en Roma para predicar el Evangelio, no es que no lo estén haciendo. Pablo está aquí, como vimos en la carta a los romanos, asegura que ellos están predicando, pero se está refiriendo a que se atreven a hablar más la palabra. O sea, no a perder el tiempo en este sentido, sino que aprovechar aún más el hablar la palabra. Y no está diciendo que no estaban predicando, sino que los hermanos se han animado. El hecho de que Pablo esté preso, ¿cierto? Y la mayoría de los hermanos, ahí ese grupo de hermanos, y póngale que son los hermanos de Roma, han cobrado ánimo en el Señor, con mis prisiones. O sea, ven a Pablo preso, salen a hablar la palabra del Señor con más ganas. Y ahora los hermanos de Roma, cosas que debemos saber, ¿qué pasa con los hermanos de Roma? Es que ellos no tenían los mismos privilegios que tenemos nosotros el día de hoy. Ya ellos fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Recordemos que cuando hicimos la introducción, hablábamos de que cada persona que anunciara o proclamara de un Dios, un soberano, un todopoderoso, que no fuera el César, iba en contra del imperio, ¿ya? Entonces, todo cristiano debía proclamar un todopoderoso, un soberano, que no es el César. Entonces ya directamente se veía en riesgo al predicar la palabra. Pero aún así, los hermanos viendo a Pablo preso, ellos se animaban a predicar, a infundir la palabra, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa debemos agregarle a esto? En el tiempo que Pablo estaba preso, quien gobernaba Roma era ni más ni menos que Nerón. Ya, no sé si saben quién fue Nerón, pero Nerón era un hombre déspota, quien él impartía leyes que quería, no le importaban las leyes romanas que existían antes de que él gobernara, sino que él impartía sus propias leyes. Era un tirano, ya, era adulador de sí mismo. Si la cultura romana decía que el César era el todopoderoso, él era sobre el todopoderoso del mismo César. Entonces, él adulaba hacia su persona algo que realmente no era. También debemos sumarle que este tirano, en el año 64, 66, por ahí, después de Cristo, él quemó la ciudad de Roma para reedificarla a su manera y le echó la culpa a los cristianos, ¿ya?
que los cristianos eran los que estaban revolviendo aquí a la ciudad, entonces ellos fueron los que incendiaron la ciudad y destruyeron toda Roma, obviamente una mentira, y esto él lo usó para luego matar a los cristianos, ponerlos como lámpara en cada esquina. ¿A qué me refiero con lámpara? Los quemaba. Ya los ponían en una tarima arriba, los quemaban y encendían la ciudad. Entonces, cuando Pablo está escribiendo, no está hablando de un grupo de hermanos que no podían arriesgar nada, de hecho lo arriesgaban todo. Aunque no hay registro, antes del año 64 que había violencia, sí hay registro de que había persecución, por lo menos ideológica. Ya, una de las cosas que Pablo también sufrió en Atenas, en Corinto, todo lo que era Grecia, eran pura oposición ideológica a lo que era el Evangelio. Ahora nosotros estamos siendo, no estamos siendo perseguidos, ¿cierto? Por predicar la palabra. Tenemos el maravilloso privilegio de predicar el Evangelio ahora, bueno, por redes sociales, tenemos el privilegio de estar aquí en reuniones. Yo creo que ninguno de nosotros antes sabía ocupar esta aplicación Meet, en donde podemos reunirnos. A muchos nos ha costado hasta el día de hoy aprender a usarla bien. Pero son privilegios que el Señor ha dispuesto para la iglesia, para usarlos. El otro día había un meme que decía que salía Satanás y salía Dios, así como una animación. Y Satanás le decía, te cerré toda la iglesia. Y Dios le respondía, mentira, yo abrí una en cada casa. Entonces, es porque realmente ha sucedido así. Tenemos el privilegio de nuestras casas de predicar la palabra y hablar la palabra. Y de exhortar con la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué forma nosotros podemos usar esta aplicación? Podemos invitar a las reuniones a nuestros familiares, a nuestros amigos. Antes la gente se molestaba, ¿cierto? Decía, no quiero ir el domingo a la iglesia porque hay que levantarse muy temprano. O no quiero ir el jueves porque salgo del trabajo muy tarde, el día jueves, la reunión de oración. Siempre había como una excusa para una otra cosa. Bueno, ahora todos estamos en la casa, todo el día, y tenemos los privilegios de reunirnos a una cierta hora para hablar del Señor. Entonces, relacionándolo como Pablo estaba preso, los hermanos cobraban ánimo para hablar la palabra, nosotros estando no presos, sino que en nuestras casas, ¿por qué no cobrar ánimo de hablar la palabra? ¿Por qué no usar las redes sociales? ¿Por qué no tomar cosas de internet que sean bíblicas para usarlas, predicar el Evangelio? Yo creo que todos nosotros tenemos familiares que no creen en el Señor, o algún familiar que está apartado del Señor. Y el Señor ha dispuesto estos medios para aprovecharlos. Usémoslo. No, cobremos ese ánimo que cobraban los hermanos al ver a Pablo preso. Nosotros cobremos ese ánimo ahora que estamos todos en nuestras casas, de predicar aún así más y más la palabra. Obviamente cuesta, no es algo que sea como de la noche a la mañana, como que yo diga, ya hoy día me voy a levantar y voy a comenzar a predicar la palabra. A todos nos cuesta, no es una cosa de hábito, pero lo bueno de esto es que tenemos un Dios todopoderoso que con su Santo Espíritu controla nuestra vida. Y si nosotros ponemos a disposición, en oración, que el Señor nos guíe a hacer estas cosas, Él lo va a hacer. Él nos va a ayudar. Todas estas cosas entran en la sabiduría de Dios. El leer su palabra, el orar, el predicar, ¿cierto? Y Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿cierto? Porque Él da abundantemente y sin reproches, Él la da. Y el querer motivarse a predicar o a hablar o a anunciar la palabra es parte de la sabiduría de Dios, ¿ya? Y después Pablo agrega, ¿cierto? Hablar la palabra, hablar sin temor. Con un rey como Nerón, yo creo que cualquiera de nosotros tendría temor a hablar la palabra. Pero los hermanos se animaron a hablar la palabra sin temor. No tenían miedo a hablarlo. De hecho, una de las cosas que me sorprendía al hacer el estudio es que cuántas personas Pablo preparó para predicar el Evangelio. Estando
preso, ¿cierto? En Hechos dice que Pablo recibía hermanos de visita, porque estaba en una casa alquilada, entonces recibía gente de visita. Pero no solamente hermanos, no sé si recuerdan a Onésimo. Onésimo, él no llegó como un creyente, él llegó a Pablo y Pablo le predicó y después Pablo mismo dice, no sabes, Filemón, cuán útil me es Onésimo para el ministerio. Por favor, Carlos, ¿me puede acompañar a Filemón en versículos 11 y 13? Para que vean cómo Pablo formaba creyentes y formaba predicadores estando aún preso. 13 y 11. Sí, 13, primero 13, después el 11, ¿no? amén. Ah, ok. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cierto? La idea es que Onésimo, un hombre formado en las prisiones, aquí, él tenía ánimo de predicar el Evangelio, con ánimo y sin temor de predicar el Evangelio, en un tiempo donde no era fácil. La persecución quizá a principio, antes de que explotara todo esto, antes de que Nerón queme la ciudad de Roma, la persecución era completamente ideológica. Podemos compararlo a la actualidad. Quizás nosotros no estamos siendo perseguidos con violencia aquí en Chile. Ninguno de nosotros ha sido perseguido con violencia por predicar el Evangelio. Hablo del gobierno, ¿ya? Pero sí, ideológicamente, en cierto punto hemos sido perseguidos. ¿Por qué? Porque aprueban cosas o leyes que van contra naturaleza, ¿cierto? Dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se han tomado el poder de decretar leyes en contra de los cristianos y aún así a nosotros como cristianos nos quieren, entre comillas, como involucrar en sus decisiones. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad siempre de predicar el Evangelio y predicar la palabra. Pero lamentablemente, cuando predicamos la palabra, muchas veces lo hacemos con temor. No lo hacemos con esa intensidad que Dios espera de nosotros. Pablo aquí está diciendo, los hermanos, al verme preso, hablan la palabra sin temor. Los hermanos hablan porque aman a Dios. Después dice, o por pretexto o por verdad, ¿cierto? Por contienda o por envidia. Pero él se alegra porque los hermanos predican la palabra. Sea la motivación que sea, los hermanos se motivan a predicar la palabra sin miedo. Y hoy nosotros, para ir meditando en nosotros, es cómo estoy predicando yo la palabra. ¿Cómo estoy usando yo los medios para predicar la palabra? ¿Tengo miedo? ¿Me da vergüenza? ¿No tengo tiempo? ¿No, no me he preparado lo suficiente? ¿O no fui llamado a predicar la palabra? La verdad es que todas esas son excusas que van bajo el temor que tenemos de predicar. En Romanos capítulo 1, Evero, si me puede acompañar, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cierto? Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Pablo sabía que el Evangelio no dependía de él. Y muchas veces nosotros tenemos miedo porque pensamos que el Evangelio depende de uno. Porque pensamos que me van a decir, quizás me van a rechazar de este grupo, quizás me echen del trabajo. Bueno, aunque en el trabajo no fuimos llamados a ir a predicar, si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Si tenemos la oportunidad de predicar, predicamos. Pero aún así, muchas cosas influyen en la predicación del Evangelio porque siempre pensamos que somos nosotros los que estamos hablando y olvidamos que el poder del Evangelio es poder de Dios. Los hermanos en Roma
me imagino que ya habían leído esta carta, porque la carta a los romanos ya había sido escrita muchos años antes. Y Pablo ya le había dicho, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. No es poder de ustedes, no es poder de nosotros, no es poder mío como Pablo, es poder de Dios. No tengan miedo. Y eso es lo que estaba pasando acá. Los hermanos, a ver a Pablo preso, cobraban ánimo de predicar la palabra sin temor. Para ir meditando, ¿estoy haciendo bien o mal en este tiempo de pandemia? ¿Estoy aprovechando el tiempo? ¿Me da vergüenza hablar del Señor? ¿Estoy dispuesto a hablar del Señor? ¿Qué es lo que me motiva a predicar? Y esta última pregunta la vamos a dejar para la otra semana, para ver el tema de los que predican por pretexto o por verdad, o por contienda, o por envidia. Porque hay motivaciones, hay cosas que nos motivan, algunas correctas y otras no. Pablo se alegraba porque lo hacían, pero vamos a ir desarrollándolo en la próxima semana y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. ¿Oremos, hermanos? Buen Dios y Padre, te damos gracias porque aprendemos de ti siempre, Señor. Podemos pasar montones de veces por estos pasajes y siempre descubrimos cosas nuevas. Gracias por alentarnos, por motivarnos, por enseñarnos, Señor, de que el poder del Evangelio es tuyo y que debemos hablar la palabra sin temor, porque es tu palabra, Señor, no es nuestra, es tu verdad. En ti solamente hay verdad, Señor. Le pido por nuestros hermanos que el día de hoy no han podido conectarse, no han podido estar con nosotros, que tú también les motives, Señor, mueva su corazón a reunirse, a tener esta coinonía, a tener este tiempo de, de unión como iglesia, de estar todos en un mismo sentir. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que aprendemos hoy y gracias porque de ti solamente somos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.